Juan capítulo 6, verso 1, por favor. Juan capítulo 6, 1. ¿Lo tienen? Es lo que dice la pantalla. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía gran multitud. Diga conmigo, le seguía gran multitud. Aproximadamente eran 15,000 personas que estaban siguiendo a Jesús en ese momento, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, toda esta gente se reunió, toda esta multitud se reunió porque veía el poder, cómo los enfermos iban siendo sanados cuando Jesús oraba por ellos. El verso 3. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Hay un contraste en el verso 2 y el verso 3. Y podemos ver que en el verso 2 dice la Biblia que le había seguido una gran multitud. Aproximadamente 15,000 personas habían llegado hacia donde estaba Jesús. La historia dice que habían 3 días que lo habían seguido. Muchos enfermos estaban siendo sanados. Jesús estaba ministrando la palabra. Muchos cautivos eran libres. Pero no todos subieron al monte donde Jesús estaba. Por ende, para que la voz de Jesús tenga mayor alcance, Él tenía que estar en un lugar alto, por encima de la multitud. Pero en ese lugar alto no se sentó la multitud, sino que en ese lugar alto se sentaron discípulos. Diga conmigo, discípulos. Había una gran multitud. Enfermos estaban siendo sanados, cautivos estaban siendo liberados. La Biblia dice que Él sube a un monte, pero en ese monte se sienta con sus discípulos. Diga conmigo, se sienta con sus discípulos. Yo creo en el amor de Dios que tiene para el mundo. Si no, no hubiese mandado a Jesús a morir por él. Pero creo firmemente también en la importancia que tienen los discípulos de Jesús sobre la tierra. Y el Espíritu de Dios hace un contraste y pone por un lado la multitud y por otro lado los discípulos. No, a los dos no los encierra en una misma palabra, sino que es muy enfático al señalar que la multitud le siguió por los milagros que hacían, pero los discípulos se sentaron con Jesús mientras Él estaba sentado. Amén. Mi tema de hoy es un despertar de discípulos. Diga conmigo, un despertar de discípulos. Bien. Por unos segundos ore por usted mismo. Que usted tenga el corazón abierto y que permita que la palabra penetre hasta partirlo, y que sea la misma palabra que despierte su corazón a la realidad de lo que Jesús vino a buscar a esta tierra. Padre, oro para que tu pueblo reciba el mensaje con mansedumbre y este mensaje traiga vida a sus corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Me llama mucho la atención, principalmente de los grupos terroristas que puedan haber en el mundo. Su entrenamiento es tan riguroso, tan exigente, tan demandante, bien preparados, no solamente emocionalmente, sino psicológicamente, a tal punto que estos terroristas no tienen ningún reparo morir con un avión y miles de pasajeros. Y a la misma vez, este tipo de personas muestran el compromiso que tienen por el grupo a la cual pertenecen. No les importa morir por una ideología o por una bandera. Obvio que hubieron meses de entrenamiento, obvio que el que lo instruyó
ejerció todo su conocimiento, su fuerza humana para hacer de un hombre comprometido hasta la muerte por un grupo determinado. No tienen reparo en ponerse bombas en su ropa y traer un gran escándalo en cualquier ciudad donde se los haya enviado a hacer explotar aquellas bombas. Pero me llama mucho la atención el compromiso de este tipo de gente. Obvio que está mal lo que hacen, obvio que lamentablemente van a un infierno, pero lo que me llama la atención es el compromiso que ellos tienen hasta la muerte por un grupo que no ha derramado sangre, por un grupo que ni los ha salvado, por un grupo que ni siquiera les ha ofrecido una mejor vida. Pero este mismo carácter carece dentro de la iglesia, esa falta de compromiso por aquel que sí dio la vida, por aquel que sí derramó sangre, por aquel que sí sufrió por ellos. Pero hoy en la iglesia tenemos gente que no está dispuesto a morir por él. Solo adoramos y damos gracias a Dios por la vida de Jesús. Lloramos muchas veces al recordar el gran sufrimiento que llevó Jesús en la cruz, y damos gracias muchas veces en nuestras oraciones: gracias, Señor, por morir por mí. Pero ¿cuándo Jesús puede decir de nosotros: gracias, Diago, por vivir para mí? El mundo está siendo estremecido. El infierno y la maldad se está levantando con más fuerza. El amor de muchos se está enfriando. Y hoy la iglesia carece de un compromiso. Hoy la iglesia carece de este carácter que tenía la primera iglesia de Jesús en el libro de los Hechos. Un compromiso hasta la muerte. Hoy muchos se bajan del barco cuando se levantan las tormentas. Cuando hay tormentas, deciden abandonar el barco. Pero yo oro para que se levanten verdaderos discípulos y que estén comprometidos con Jesús hasta que Él venga a verlos. Gracias por los cientos de amenes de esta mañana. Si la iglesia no hace esa transición, ¿cuál transición, pastor? Que solo muchos solamente buscan a Jesús para ganar un pedazo de cielo, más nada. Muchos están aquí, muchos van a la iglesia por simplemente asegurar su pedazo de cielo, y se van a ir y tendrán su pedazo de cielo. Pero eso no vino solamente a hacer Jesús en la tierra. La iglesia tiene que hacer esa transición de ese deseo egoísta de solamente ganar su cielo y transicionar a seguir a Jesús para hacer la voluntad del Padre sobre la tierra. Usted no está aquí solamente sentado porque usted está asegurando su cielo. Y estar sentado aquí tampoco le garantiza que usted tiene su cielo asegurado. Y eso usted debe tenerlo muy claro. Sentado aquí no indica que usted tiene su cielo asegurado. Porque habrá gente, católicos, que a lo mejor nunca fueron a una iglesia, nunca fueron a una iglesia cristiana, pero se irán al cielo. Lo que le pasó al ladrón al lado de Jesús: nunca fue a una iglesia, ni se bautizó, y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Pero muchos han llegado hasta Jesús y han buscado a Jesús solamente para ganar un cielo, para sentirse salvos, para estar alegres de que se van a ir al cielo, y así se pasan todos los años de su vida dentro de la tierra. Y son ese tipo de creyentes que no se comprometen en nada con el reino de los cielos. Simplemente llegan a la iglesia como consumidores, a consumir lo que el pastor va a traer, las bendiciones que Dios me va a dar, los milagros que Dios va a traer, la palabra con la cual me va a bendecir. Y solamente llegamos a la iglesia para consumir, y podemos pasar 10, 20 años solamente consumiendo y nunca aportar nada para el reino de los cielos. Amén. Solo buscamos a Jesús para que nos entregue sus bendiciones, pero no buscamos a Jesús para entregarnos a Él y ser usados por Él. Si usted está aquí
solamente para recibir lo que Dios tiene para su vida, perdóneme que lo diga, no es muy diferente a la multitud que seguía a Jesús. Jesús tenía miles de seguidores, miles, y hoy tiene millones de seguidores. Pero los discípulos, ¿cuántos hay? ¿Cuántos discípulos de Jesús hay en una iglesia de 200 personas? Pastor, es que usted no me ha llamado. Creo que el que le gusta jugar pelota se consigue una pelota y no esperan que lo inviten. Él agarra así sea una tapa, pero empieza a pelotear. Podremos tener la iglesia llena. Mañana nos podremos cambiar en un lugar más grande, llegar a ser 5,000, 6,000, 10,000, quién sabe. Créame, y eso de alguna manera u otra trae preocupación al pastor, a mi vida, si no tengo realmente entre los miles discípulos. Porque las multitudes no llevan ningún legado. Dios no le confía legados a multitudes. Porque la multitud es variante. Y eso usted debe aprender. La multitud es variante, es como las olas del mar. Un día te aplauden con pasión, un día te siguen hasta donde les llega su interés. Pero el día que dejan de recibir lo que ellos anhelaban o lo que ellos perseguían, pues ese día te dicen, sabe que hasta aquí llego, me voy. Y así hay mucha gente con Jesús. Le pasó a Jesús. Estas mismas personas y estas miles de personas que un día estaban siendo sanadas, que un día estaban siendo restauradas por la palabra de Dios, por las oraciones de Jesús, que un día estaban comiendo pan y un día estaban comiendo pescado. En ese mismo día, los mismos que se sanaron, los mismos cautivos que fueron libres, los mismos hambrientos que fueron saciados, los mismos dejaron a Jesús. Porque las multitudes son variables. Amén. Y más adelante son los mismos que un día gritaron, crucifíquenle. Son los mismos que un día desearon la muerte de Jesús. Pero cuando Jesús ya se iba para el cielo, no habían las 15,000 personas, ni las 8,000 después, porque primero alimentó a 5,000 y después a 4,000. No habían esas miles de personas en el momento de la ascensión. Se calcula que aproximadamente en el momento de la ascensión habían 500 personas. Pero aún 500 eran muchas para Dios. Y tuvo que pasarlo por una cernidera por 10 días a ver quiénes tenían el carácter de un discípulo. Y resulta que de las 500 solo quedaron 120. ¿Será que a los discípulos hay que encontrarlos como que se encuentra el petróleo? Bien. Por eso Jesús vino a la tierra a buscar más que creyentes. Vino a buscar discípulos. Ya conmigo, vino a buscar discípulos. Gente comprometida con el reino de los cielos. Jesús no vino a buscar sencillamente creyentes que crean en Él. Que crean en Él. Yo quiero que entienda y que usted, yo sé que usted ha leído Biblia. Pero en los inicios del ministerio de Jesús no hubo multitudes a quien Él estaba predicando. Ya bien la historia. Lo primero que hizo Jesús fue buscarse 12 discípulos. No salió a predicar a multitudes. No salió a predicar a millar de gente. Jesús andaba por las calles, por los puertos, buscando gente que esté dispuesta a cargar una cruz por Él. Y esa propuesta de Jesús fue sin tantos rodeos. Esa gente que siguió a Jesús no necesitó una serie de enseñanzas de Jesús para que ellos decidieran seguirlo.
Pregúntale a Pedro cuántas series Jesús le tuvo que armar para que Pedro se convirtiera en un discípulo. Tal es así que Jesús no le predicó a Pedro. Vio el milagro y el poder que tenía Jesús, y sencillamente Jesús le hace la propuesta: Pedro, permíteme convertirte en un pescador de almas. Ese día Pedro abandonó toda la red y ese día siguió a Jesús. Y esos 12 fue lo que buscaba Jesús en esta tierra. Buscaba gente, buscaba hombres y mujeres también había, que estén comprometidas con el reino de los cielos. Discípulos, diga conmigo, discípulos. Dile que a tuyo, discípulos. Ahora, este asunto de discipulado no es un asunto de algo que se impone por las manos de algún hombre o alguna autoridad. Este asunto de discipulado es la decisión del que quiere ser discípulo. Jesús no le impuso nada, y no un cabrón, ahora para que tengas un espíritu de discípulo. No hizo Jesús eso. Jesús simplemente estrechó una invitación y le dijo: el que quiera seguirme, sígame, pero tome su cruz. Jesús no llenó una invitación y adornó una invitación como hoy la solemos tener en cualquier actividad, fiesta, bien adornada, con buenas imágenes, con un buen perfume, con un buen piño de letra. La invitación de Jesús era rústica, carente de fantasía, carente de falsedad, pero llena de compromiso. Jesús le dijo: yo estoy buscando alumnos, yo estoy buscando discípulos, pero mi invitación es muy pesada, es muy rústica, y mi invitación es sufriente. Después de Jesús hablarle qué tipo de invitación era, hubieron 12 que dijeron: te seguiré. Pero hoy queremos que nos adornen un evangelio sin sufrimiento. Hoy queremos que nos prediquen un evangelio sin demanda y obediencia. Y nos desbalanceamos en un extremo con aquella gracia que muchas veces usan la gracia para no comprometerse y no cumplir con las demandas del reino de los cielos. La gracia no anula ningún tipo de demanda del reino de los cielos. La gracia te libera de una vida esclava del pecado y te capacita para vivir una vida santa y justa delante de Dios. Eso es la gracia. Jesús, el que mostró la gracia, le dijo a un chorrón de líderes y de pastores que echaban fuera demonios, que estaban sanando enfermos. Jesús le dijo: no los conozco, hacedores de maldad. Porque los que entrarán en el reino de los cielos no son los que predican, no son los que echan fuera demonios, no son los que sanan a los enfermos. Los que entran en el reino de los cielos son los que hacen la voluntad de mi Padre. El mayor reflejo de la gracia nos trajo ese mensaje. Pero hoy queremos usar la gracia para librarnos de un compromiso real con el reino de los cielos. Amén. Yo sé que el mensaje de hoy no va a traer popularidad, porque un mensaje de cruz no es popular. Siempre un mensaje de cruz, al que lo predica lo han tildado de loco. Pero Pablo dijo: para uno es locura, y si estoy loco es por mi Señor. Amén. Entonces la invitación de Jesús no fue adornada. Jesús le dijo: el que quiera seguirme no puede abandonar su cruz, tiene que cargarla. Y añade: porque si no la carga, no es digno de mí. Amén. Primer punto: discípulos que carguen su cruz. Discípulos que carguen su cruz. Mateo 10:38. Mateo 10:38. Miren lo que dice Jesús, el mayor exponente y el reflejo de la gracia, un hombre lleno de gracia, dice las Escrituras, dice Juan 1. Pero mira lo que dice Jesús: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, el que no toma su cruz y sigue tras mí. O sea, Jesús quiere que sus seguidores
tengan un emblema, que sus seguidores o que los que se llamen discípulos tengan un distintivo, tengan algo que los caracterice y los diferencie de una multitud. A las multitudes Jesús nunca les demandó. A las multitudes siempre les dijo: crean y serán salvos, crean y tendrán su milagro, crean y serán sanados. Pero a sus discípulos trajo una demanda alta. Y había mucha gente que quería seguir a Jesús, pero no todos siguieron a Jesús. Porque llegaron después unos hombres a decirle: Señor, quiero seguirte. Y Jesús tuvo que decirle: miren, las zorras tienen su guarida, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza. Cuando Jesús les habla la realidad de un discipulado, ellos la rechazaron. Ah, Señor, yo quiero seguirte, pero deja despedirme de mi familia. Jesús dijo: el que mete su mano en esto no retrocede. Pareciera un Jesús sin amor o sin afecto, de ninguna manera. Era un Jesús que le estaba diciendo a sus discípulos: yo soy el Señor de todo, y yo voy a estar por encima de todo. Más adelante Jesús le dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, pero el que pierde su vida a causa de mí la hallará. Amén. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. El que haya su vida la perderá. Mucha gente está corriendo por lo que ellos quieren. Trabajan, se esfuerzan por encontrar una vida sin Cristo. Se dan al trabajo, se dan a los estudios. No tienen problema en abrir negocios y cerrar su reunión de adoración en una iglesia, porque creen que esa es su vida. Y los discípulos que Jesús invita a hacer, le dicen: yo quiero gente que esté dispuesta a perder su vida. Dura cosa, ¿no? O sea, Jesús dijo: yo quiero que mis discípulos pierdan su vida. Hoy sí que vamos a perderla un día. Entonces debemos de tomar una autoevaluación y preguntarnos: ¿qué tipo de gente soy el que está siguiendo a Cristo? Si soy alguien de la multitud, si soy un creyente más, o quiero ser un discípulo de mi Señor. Amén. ¿Será que los que hoy se llaman discípulos del Señor hoy en día han soltado esa cruz o se han bajado de ella? Vuelvo a repetir. ¿Será que los que llaman discípulos del Señor hoy en día han soltado esa cruz o se han bajado a ella? Es que Jesús no le pide otra cosa a los discípulos que Él no haya hecho, porque cada uno se reproduce según su especie. Y Jesús no era un creyente nominal. Voy a repetir esto: cada uno se reproduce según su especie. Y Jesús no iba a dar a luz creyentes nominales, porque no era un creyente nominal. Era un hombre que vino a perder su vida a la tierra, y eso Él reproduce. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso su demanda a esta gente es: yo quiero que me sigan gente que esté dispuesta a perder su vida. Yo sé que es duro de tragar el mensaje, pero somos ese tipo de discípulos que estamos dispuestos a perder. ¿Saben por qué Dios le estaba pidiendo, Jesús le estaba pidiendo a estos 12 que estén dispuestos a perder su vida? Porque solamente los que están crucificados son los que pueden dar vida. Solo los muertos dan vida. Jesús no va a pedir otra cosa diferente a lo que Él hizo en tierra, porque lo hizo como hombre y no como Dios. Y como hombre dio su vida por el reino de los cielos, y Él nos va a pedir lo mismo. Gente que esté dispuesta a renunciar y a perder su vida por Jesucristo.
Diga conmigo, por Jesucristo. ¿Estamos dispuestos a trabajar, a perder trabajos por Jesucristo? ¿O por conservar el trabajo tendré que torcer mis principios? Eso les va a tocar a muchos. Porque el gobierno empezará a imponer y sus principios serán atacados. Y usted tendrá una opción solamente: si es un verdadero discípulo. O será como aquellos Sadrach, Mesach y Abednego, que pusieron en juego todo, pero menos sus principios. ¿Serán acaso como aquel Nehemías, que puso en juego a todo menos a su Dios? Lo puso todo por basura. Pero no va a negociar lo que cree, no va a negociar sus convicciones, no va a negociar sus principios. ¿Qué pasa si tú mañana te gradúas de maestra y te imponen a que le des libertad a los niños y que orientes a los niños a ir por su género o por su sexo equivocado e erróneo? Es muy posible que te oferten un buen salario, o le dirás, ¿sabe qué? Yo no voy a hacer eso. Estos días he estado en un asunto donde el colegio donde quiero mandar a mis hijos, por la gracia de Dios encontramos uno cristiano, y tuve una reunión con la rectora. Estuvimos hablando con la rectora, ella preguntándonos, nosotros preguntando, y le hice una pregunta: ¿cómo ustedes hacen con esto de las imposiciones del gobierno en cuanto al género? Porque hay hoy más canarios que hombres y mujeres. Todos son binarios, no binarios y todas esas cosas. Y esta rectora dijo: bueno, nosotros tuvimos que argumentar bien nuestro trabajo anual en la institución, con bases y argumentos para que el gobierno no tenga de qué señalar. Y dice: y antes el gobierno nos ha respetado, que le hemos presentado argumentos y bases sólidos. Claro. Le dije, eso quería saber, porque capaz más adelante se venga algo más difícil. Entonces somos aquellos discípulos que estamos dispuestos a perder una vida que muchas veces la hemos soñado, y la hemos puesto a la cruz por hacer lo que a nuestro Señor le agrada. Amén. Vuelvo a repetir: Él no mata sueños, Él no destruye tus sueños. Yo quiero que tenga esto muy en claro. Si usted quiere ser el hombre más rico del mundo, Él no va a destruir esos sueños. Si usted quiere ser el hombre más próspero de este mundo, el más equipado, informado y estudiado de este mundo, Dios no lo va a destruir. Dios no destruye sueños. Pero Dios usa a los que han rendido sus sueños. Él no te va a imponer renunciar. Él va a esperar tu rendición. Él te hace la invitación, pero tú eres el que decides si te rindes o no. Oh, cuántos años no peleé yo con mi Señor en cuanto a este oficio que Dios me ha dado, que para mí es de alta honra. Me atormentaron desde muy pequeño. Me rocé por dentro, me rebelaba. No importa cuán ungido sea el pastor o cuánta profecía me hayan declarado, no quería. Quería hacer otra cosa. Puertas se estaban abriendo para otros asuntos, para otros sueños. Mi sueño siempre ha sido el fútbol. Hasta a veces sueño jugando fútbol. Siempre ha sido. Siempre decía. Inclusive que un día los pastores me dijeron que el fútbol no es para pastores, que me olvide de eso.
más odio le cogía a estas cosas. Pero llegó un tiempo donde el Señor empezó a tratar directamente conmigo. Directamente conmigo. Y me acuerdo que un día le tuve que decir: Señor, me rindo, ya no puedo más contigo. ¿Qué quieres que haga? El amor de Él no fue una imposición, fue su amor, llevándome a una vida más alta que lo que yo quería soñar. Dije: Señor, me rindo, ya no puedo más contigo, ¿qué quieres que haga? Recuerdo que me llamaron a una sencilla casa de luz de unos niños, 5 niños creo yo. Aquí está Chana y Ginger. ¿Dónde están? Cuando yo llegué, la Chana era una cosita chiquita. Hoy están todas dos más grandes que la mamá. Aquí están ellas, no me dejan mentir. Éramos pocos. Pues con esos niños pocos me puse molesto con el Señor. Dije: Señor, para esto me llamas. Para esto, para 5 niños me trajiste hasta acá. Y ese día, en esa misma montaña, el Señor me dijo: te traje para establecer una iglesia. Y de ese día comenzó a haber cambios en mi vida, que nunca me vi yo tocando puertas para que me dejen predicarles en las casas. Y empecé a golpear puertas, a tocar puertas. Al principio sin el evangelio cambia. No iba el evangelio cambia aún. Solo iba yo, mi mamá y a veces Gary, que me acompañaba. Y a tocar puertas y predicar aquí, predicar allá, predicar acá. Y con lluvia, con lodo, con todo. La cosa fue dando. Para sorpresa de todos, en menos de un año ya teníamos un local alquilado. Bueno, era una casa que entraban como 40 personas. La mayor parte jóvenes. Y fue el asombro de muchos que tan poco tiempo ya teníamos un local. Después no llegamos ni a un año y conseguimos un local para más de 100 personas, 110, 120 personas. Yo trabajaba todavía secularmente. Y el Señor me dijo un día en un ayuno: te requiero para mí. Te necesito que trabajes para mí todo a tiempo completo. Me acuerdo que esos días yo subí donde mi esposa y le dije: mi amor, voy a renunciar al trabajo. Y aquí veremos si Dios me llamó. Y creo que no se ha equivocado, imagínate. Yo llevo 8 años en esto. Yo decidí rendirme. Y me ha bendecido. Me ha prosperado. Me ha dado una linda familia. Me ha dado una bella iglesia. Me ha salvado de muchas. Me ha rescatado. Si usted me pregunta hoy aquí, si yo quisiera ser futbolista, diría que no. Que esto es lo que me ha hecho un hombre realizado: hacer la voluntad del que me envió. Amén. Hombres que estén dispuestos a cargar una cruz. Es una vida de negación por una causa divina. Voy a repetir: es una vida de negación por una causa divina. Por ejemplo, muchos dejan de comer por salud, acuden a una dieta, pero los discípulos dejan de comer por una fuerza divina. Voy a repetir: es una vida de negación por una causa divina, no por una causa mía o por lo que un día el médico me dijo. A uno los médicos lo mandan a dormir 8 horas, pero estos discípulos muchas veces duermen 4 o 5 horas. A uno los médicos les dicen: deje de comer por salud. Otros dejan de comer por un asunto espiritual. Una vida de negación, una vida de rendición. Muchos dejan sus trabajos o piden permiso en sus trabajos, o les dan permiso en su trabajo porque juega alguna selección, o porque tienen un asunto familiar. Se hacen los enfermos y no le trabajan el domingo porque el domingo es reunión familiar. Pero no así por Cristo. Amén. Jesús pudo haberse defendido. Jesús pudo haberse bajado de una cruz, pero no lo hizo, porque lo que lo mantenía apegado a esa pesada cruz
Era una fuerza divina. No lo sostenían los clavos, lo sostenía una fuerza divina, un propósito celestial, un deseo del mismo corazón del Padre. Y lo que nos mantendrá en una cruz, colgado de ella, será la misma fuerza que mantuvo a Jesús colgado en una cruz por una humanidad. Una fuerza espiritual, un propósito celestial y un deseo del mismo corazón del Padre. Ahora entenderemos mejor lo que dijo Pablo, verdadero discípulo del Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Después Pablo dijo: todo lo pongo por basura, con el único fin de conocer a Cristo. Deberíamos preguntarnos: ¿qué tenemos nosotros por basura? Pablo no tenía unas cuantas cosas, Pablo tenía todo por basura. Hoy nosotros escogemos lo que es basura para nosotros y seguimos conservando aquellos placeres o manjares que nos deleitan y nos entretienen, pero que a la misma vez nos están separando del Señor. Pablo llegó un momento de decir que todo para mí es basura comparado a Cristo. El original dice estiércol. Imagínate que tú le llames estiércol a ese título que tienes, o que le llames estiércol a ese trabajo que te da $5,000 mensuales. Llámalo estiércol a ver si tienes ganas. Llama estiércol a ese título que por tantos años estudiaste. Llama estiércol a lo que por años tú has construido con tu esfuerzo. Podrías decir: esto es un estiércol. O diga: mañana me voy a trabajar al estiércol. Mañana me toca abrir el estiércol. No hay eso en nuestros labios, porque para nosotros siguen siendo placeres, entretenimiento y asuntos por la cual abandonamos a nuestro Señor. Pablo dijo: todo lo he puesto por basura, porque quiero ganarme a Cristo, quiero conocer más de Él. Jesús pudo haberse defendido, pudo haberse bajado de esa cruz, pero no lo hizo. El que ha arrojado esta cruz le ha dado poco interés a los deseos del Padre. Vuelvo a repetir: el que ha arrojado esta cruz le ha dado poco interés a los deseos del Padre. Debemos de dejar de ser unos sencillos creyentes. Y te desafío en esta mañana a que te conviertas en un discípulo del Señor. Pocos amenes. Espero que al terminar el mensaje por lo menos tenga 2 amenes hoy. Jesús fue muy claro: tome su cruz. Ni siquiera dijo: agarre la Biblia y sígame. Tome su cruz. Ni siquiera dijo: póngase una corbata o una falda larga y sígame. Tome su cruz. Niéguese. En otras palabras, muera al yo. En otras palabras, Jesús nos dijo: yo no necesito tu yo. Yo quiero que mueras a tu yo. Yo quiero, yo pienso, yo siento, a mí me parece que yo pienso que es así. Jesús le dijo: yo quiero que mueras al yo. Amén. Espero que después de hoy me sigan amando. No arroje esa cruz, porque es un emblema de victoria. Es un emblema de poder. Es un emblema de salvación. Es un emblema de libertad. Es un emblema de vida. Jesús dijo: esa cruz va a producir vida en otros. Si tú cargas esa cruz, tú vas a dar vida a otros. Vas a dar vida a familias. Vas a dar vida a hogares, a matrimonios. Vas a dar vida en el colegio donde Dios te lleve. Vas a dar vida si cargas una cruz. Pero si no hay cruz, muchos carecen de vida. Amén. Esta es la primera oferta, la primera invitación. Vamos por la segunda. Discípulos forjados en la cámara secreta. Discípulos forjados en la cámara secreta.
Verso 1 de Lucas 11. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor. ¿Quién le preguntó? Fue alguien de la multitud. La multitud no está interesada en orar. La multitud no pregunta esto. La multitud: Señor, bendíceme, haz un milagro, dame de comer. Pero son los discípulos que comienzan ya a escuchar el latido del corazón del maestro y que comenzarán a interesarse en los asuntos del maestro. Después que vieron a Jesús orar, lo contemplaron orar y esperaron a que terminase de orar, uno se levantó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Todo judío sabía orar. Todo judío sabía orar. No es que ellos no sabían orar, pero no oraban como su maestro. ¿Será que podemos tener 20 años en el evangelio y decirle: Señor, enséñame a orar porque no lo sé? Hoy yo le pido todos esos días a mi Señor: Señor, no sé orar, ayúdame porque no sé orar lo que conviene orar. Pero estos hombres, instruidos por las leyes del pueblo de Israel, dijeron: Señor, enséñanos a orar porque contigo nos dimos cuenta que no sabemos orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Esta clase de discípulos son forjados en la oración, están interesados en ella, la persiguen como plata y no pueden vivir sin ella. Porque son estos discípulos que estaban en sus primeras enseñanzas los que más tarde escribieron epístolas y en ellas dijeron: orad sin cesar. Alguien describió: la oración del justo puede mucho. Fueron los mismos que un día estaban aprendiendo, que llegaron a la conclusión que no podían vivir sin ella. Ellos no dijeron: enséñanos a predicar, enséñanos cómo hacer un bosquejo, cómo predicar los principios. Tampoco le dijeron: Señor, enséñanos a liderar, enséñanos a hacer empresas, enséñanos a hacer negocio, enséñanos a hacer familia. Ellos solo querían una cosa: aprender a orar. Y es lo que hoy la mayor parte de la iglesia no quiere aprender a orar. Quieren inflar su cabeza de información, de buenos sermones, pero huyen de la oración. Se esconden de ella, se cansan de ella, se dan vuelta cuando ella está presente, no responden cuando ella los llama. Les duele todo cuando ella les dice: ora. No es posible que tengamos discípulos, o que tengamos gente que se llame discípulos y se escondan de la cámara secreta. No son discípulos. Con todo respeto, no son discípulos. Estas escuelas han desaparecido de nuestras iglesias. Y no me refiero a la oración que se hace en el devocional, porque muchos han hecho de una oración que se hace en devocional un rito evangélico. Ya lo hacen por ritual, por costumbre, pero no hay efectividad, no hay vida, no hay pasión. Y eso si es que tienen devocional, imagínense. Amén. Muchos se han conformado con una oración como aquel chorro de agua de una ducha, cuando al salir de sus hogares tienen un gran océano por donde nadar. Una vida de oración, escúcheme, líderes, esto: una vida de oración produce grandes predicadores. Leer mucha Biblia no produce grandes predicadores. ¿Sabe lo que produce leer mucha Biblia? Predicadores profesionales. Eso produce leer mucha Biblia. Y me refiero a leer Biblia sin oración. Usted quiere pasarse la vida leyendo, usted será un profesional predicando. Será bien elocuente al predicar. Su dialecto crecerá y se desarrollará. Aprenderá a expresarse ante multitudes.
pero su elocuencia no tiene el poder para dar vida a nadie. Porque lo que produce grandes predicadores no es una buena Biblia, ni tampoco es tener una Biblia de estudio al lado, sea Thompson o sea la que sea. Lo que produce verdaderos predicadores no tener una gran biblioteca de libros honrando a grandes hombres de Dios que sí oraban. Lo que produce grandes predicadores no es tener 5 libros de oración en tu biblioteca. Lo que produce grandes predicadores es una vida de oración. Lo que produce grandes predicadores, lo que produce grandes líderes, es una vida de oración. Una vida de oración da luz grandes líderes. Una vida de oración da luz grandes predicadores. Era gente del vulgo, llamaron a los apóstoles, pero tenían vida cuando hablaban. Y en esa misma temporada había gente muy preparados: fariseos, saduceos, levitas, sacerdotes, elocuentes, fácil de engañar, de seducir a un pueblo, pero carentes de poder. ¿Qué tal es así que Jesús les dijo: dejen de oírlos, sus vanas repeticiones? Ellos creen que por su mucha palabrería o su mucha elocuencia tendrán efectividad. Jesús les dijo a los 12: vayan a un lugar secreto, escóndanse ahí con Dios, fórmense ahí con Dios, cuando nadie los vea, nadie esté para aplaudirlo, ahí escóndanse y permanezcan en ella. Pero hoy queremos ser forjados frente a una multitud y no en lugares secretos. Huimos de los lugares secretos, huimos de reuniones privadas. Hay reuniones privadas que se tocarán temas que nunca tocaré en un púlpito, porque las reuniones privadas sí que es un mensaje personal. Y el que busque una reunión privada tendrá un mensaje personal directamente para esa persona. Pero aquí es para la iglesia. Aquí yo no doy mensajes personales, pero son en las reuniones privadas donde se forma gente. Dile que a tuyo: si tú no sacas petróleo de tu pastor, allá tú. Y den gloria a Dios que este pozo petrolero todavía está joven. Una vida de oración produce grandes predicadores, grandes líderes. Pero hoy estamos más interesados en ser grandes líderes cuando somos hombres pequeños de oración. Tu efectividad no está en la grandeza externa, sino interna. Queremos ser grandes porque la grandeza externa es vista por los hombres, pero Dios no mira la grandeza externa. Dios no se fija en la grandeza externa, cuán próspero, cuán grande, cuán inteligente eres por fuera. Dios mira qué tan grande eres por dentro para con Dios. Amén. Oh, David era grande. Era más grande que las riquezas que poseía. Estos apóstoles eran grandes. Elías era un grande en oración. Tan grande que el clima le obedecía. Tan grande que Dios no le dijo a las nubes que dejen de llover. Fue Elías que dijo: deje de llover. Y tan grande que cuando Elías dijo: lluevan, las nubes obedecieron. Tan grande que Josué le dijo a la luna: detente. Y si usted sabe un poco de esta materia, la luna no se puede detener, están estáticas. El sol está estático. Lo que se detuvo fue la tierra. Pero eran hombres de oración, que hasta un planeta podía obedecer a estos hombres. Dios nos convirtió el agua en sangre. Fue Moisés. Dios no trajo las plagas. Fue Moisés. Dios no abrió el mar. Fue Moisés.
le dijo a Moisés: ábrete que voy a soplar y el mar se va a abrir. Extiende tu vara. Tú extiéndela. Si tú no la extiendes, eso no se abre. Si tú no la extiendes, no van a pasar, van a morir. Extiéndela tú. Pero ¿por qué lograban esa eficacia en su liderazgo? Porque eran hombres que oían a Dios y sabían lo que tenían que hacer, porque Dios les anunciaba. Si Dios les decía: extiendan la vara, ellos lo hacían porque sabían que el mar se iba a abrir. Por hoy hacemos muchas cosas sin haber oído a Dios, por eso no se nos abre nada. Hombres grandes de oración, pero pequeños en popularidad, despreciados, perseguidos, odiados, pero grandes para con Dios. Hoy estamos buscando el favor de los hombres. Hoy estamos buscando el agrado de los hombres, pero menos el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde están esos hombres? Que el único lugar donde se los puede encontrar es en el secreto. No hay oraciones, no hay dependencia, porque sabemos que es en la oración que conseguiremos al Maestro. Es una locura pretender ser grandes por fuera cuando somos unos fracasos en la cámara secreta. Somos unos fracasos en la cámara secreta. Debería darnos vergüenza si al Señor, al que llamamos nuestro Señor, solamente le damos 10 minutos al día de nuestra oración. Créeme que Dios no puede usarte. Todos los que Dios ha usado, vea bien los registros, han sido hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres de oración. ¿Qué le dijo Dios a Ananías cuando convirtió a Saulo? Él ora. Recíbelo porque Él ora y le enseñaré lo que es padecer por mi nombre. Ese hombre al que convirtieron oraba en su conversión ya. ¿Y por qué buscó a Ananías? Porque era otro de oración, lleno del Espíritu, tenía poder, que cuando vino Saulo ciego, el hombre le puso mano y el hombre fue sano. Un sencillo discípulo. Dios no envió a Saulo a un creyente. Dios no envió a Saulo a un cristiano. Dios envió a Saulo a un discípulo. Ese discípulo formó a un gran apóstol. Amén. No nos olvidemos que las recompensas públicas son el resultado de lo que ocurre en el secreto con Dios. Voy a repetir. No nos olvidemos que las recompensas públicas son el resultado de lo que ocurre en el secreto con Dios. Nos ponemos mal cuando no sucede nada públicamente, pero no nos examinamos a nosotros si estamos siendo vistos por Dios en el lugar secreto. Amén. ¿Estamos claros? Muchos no ven las grandes públicas porque a duras penas se dirigen al lugar secreto. Solo llegan hasta la puerta de ella y no han podido entrar a esa cámara secreta. Qué gran resultado hubo en Hechos 2, ¿no? Un gran Pentecostés, llenos del Espíritu Santo, fuego repartido, lenguas, 3,000 almas salvas. Oh, pero ese resultado tuvo una causa: 10 días de oración. 10 días de oración, sin hacer más nada. Si solamente así esperáramos las promesas de Dios, y no hacer nada más que orar hasta que ver la promesa cumplida. O si pasaras 10 días orando por esos hijos, sin hacer más nada, orar, derramar tu corazón.
Amén. Deseo tener un lugar de retiro para encerrarme un par de días orando, solo orar nada más, pero poderlo hacer en la primera semana de enero. Hay mucho por qué orar. Siempre he dicho, año nuevo, vida de oración nueva, una unción nueva. Todo debe ser nuevo, porque ¿de qué me sirve que el año se renueve y uno sigue siendo viejo? Por eso es que hay que quemar a los viejos. Amén. ¿Me aman? Les amo. Los veo como asustados. 3. Discípulos forjados a los pies del maestro. Discípulos forjados a los pies del maestro. Mateo 5, 1. 5:1. Viendo la multitud, otra vez, miren, otra vez la multitud. Usted va a ver aquí otra vez el contraste entre multitud y discípulos. Viendo la multitud, subió al monte. Imagínate, Jesús ve a la multitud y huye de ella. Se esconde de ella, se aparta de ella. Y subió al monte. Y sentándose, le hago la pregunta: ¿Él llamó a los discípulos? ¿Él los llamó? ¿Él los llamó? Él les dijo: hey, vengan cabezones, ¿hasta cuándo tengo que estarlos llamando? Él se sentó y corrieron ellos a él. Y cuando llegaron a él, abriendo su boca, les enseñaba. Ya conmigo, les enseñaba. ¿Dónde están los discípulos con hambre de ser enseñados? ¿O usted pretende que ya nadie le puede enseñar? Un día le dije a alguien: si usted cree que este pastor no le puede enseñar nada, está en la iglesia incorrecta. Si usted cree que este sencillo hombre no le puede enseñar nada, está en la iglesia incorrecta. Vaya a una iglesia donde usted crea que le puedan enseñar. Pero ¿dónde están los que tienen hambre de ser enseñados, de aprender, de crecer? La iglesia que menosprecia las enseñanzas es aquella que ha caído en un sensacionalismo. ¿Por qué, pastor? Porque solo busca ser emocionado, pero no edificado. No confunda emocionarse en un culto a ser edificado por la palabra. Son dos cosas muy diferentes. Pero la iglesia hoy, el creyente que hoy desprecia las enseñanzas, ha caído en un sensacionalismo, donde solamente acude a la iglesia a ser emocionado, a que sus sensaciones se despierten, a que sus emociones se alboroten, pero no buscan ser edificados. Amén. Jesús no le prometió a nadie alterar sus emociones. Jesús se las quitó. Los van a perseguir, los van a matar. Pero bienaventurados los que se dejan matar por mí. O sea, Jesús no fue un hombre que le mintió a la gente en sus mensajes. Pero hoy tenemos demasiados predicadores que ilusionan a un pueblo con mensajes sensacionales, alterando la emoción de la gente, porque acostumbraron y construyeron una iglesia sensacional. Que Dios me libre a hacer de esta iglesia una iglesia sensacional. Oh, cuánta gente no hubiese convocado si yo hubiese proyectado el partido aquí. Afuera habrían 3,000 personas, creo. Y todos con la camiseta de Ecuador. ¿Cuánta gente yo no traigo? No traería si el 31 de octubre hago una fiesta de Halloween yo aquí. Y a todos le disfrazo de muerte, de diablo. Y hasta el pastor viene a predicar de diablo. Y usted va a ver un zorrón de sodomitas y jóvenes sin identidad dentro de nuestras congregaciones, trayendo un espíritu de muerte sobre ella. ¿Yo por qué voy a disfrazarme de la muerte? ¿Acaso que la muerte venció? ¿Dónde está la muerte, tu aguijón? La muerte perdió su aguijón.
Le dijeron a mis hijos: vamos a hacer la fiestita de Halloween. Y ellos en su inocencia: mamá, ¿qué me voy a poner? Usted se va a ir disfrazado de Jesús. El error de la iglesia es tratar de ser un mundo para conseguir o salvar a otro mundo. A este mundo no se lo salva teniendo el mundo nosotros. A este mundo se lo salva haciendo la luz para este mundo. Amén. No estamos dando lugar a que la palabra sea quien estructure nuestros corazones. Discípulo que no es enseñado, lo voy a decir de esta manera y va a sonar fuerte. Discípulo que no es enseñado, que no busque aprender o que no busque ser enseñado, es un creyente con retraso mental y de crecimiento. Tiene un retraso mental, tiene un retraso de crecimiento. Pablo dijo: pudiéndole hablar ya de otras cosas, tengo que hablarle de lechita. Tengo que hablarle como a carnales, porque se dejan llevar por cualquier viento de doctrina y estratagema de hombres. O sea, la gente más engañada por los falsos predicadores son la misma gente que es niña dentro de la iglesia. Porque a ellos les dijo Pablo: ustedes debiendo ser ya maestros, tengo que hablarles como niñitos, porque se dejan llevar por cualquier locura de cualquier predicador. Esa iglesia que se deja engañar por cualquier locura de predicador está retrasada mental y en su crecimiento y su desarrollo espiritual. Pablo se encontró con una iglesia así, una iglesia retrasada. Pablo dijo: tengo que hablarle muchas cosas, pero no puedo. Su retraso, aunque se la dijera, no me la entendería, no la comprendería. Y es muy posible que en esa iglesia habían doctores, empresarios, graduados, pero para Pablo eran niños. Porque la grandeza nunca se mide por lo que sabe por fuera, sino por lo que tiene por dentro. Jesús se encontró con un pueblo así, que guardaban todas las leyes, guardaban lo que los profetas decían, guardaban la ley de Moisés, pero para Jesús eran unos retrasados. Teniendo oídos no oyen, teniendo ojos no ven. No puedo hablarles a ustedes. Y los discípulos dijeron: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque si las doy no me la entenderían. Pero a ustedes, a mis discípulos les hablaré los misterios del reino de los cielos. Amén. Dile que tú estás listo para las enseñanzas. O el pastor tiene que sacar todavía las diapositivas de escuela dominical para que la gente entienda. Amén. Imposible que yo le trate de enseñar a mi hijo Enoch la raíz cuadrada a sus 4 años. Lo único que aprenderá de ella, que la raíz es bien cuadrada. Aprenderá a hacer muy bien el ganchito, porque todavía está pequeño. Su capacidad intelectual no se ha desarrollado aún a esa magnitud. Jesús dijo que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si no estamos comiendo de este pan, no estamos creciendo entonces. Alimente bien mal a su hijo, va a ver cómo no crece. Alimento la punta de chatarra, de cola, del helado, puro KFC, porque la mamá es vaga y no quiere cocinar. Aliméntelo así, va a ver que va a ser su hijo un aeropuerto de enfermedades. No lo alimente bien y usted va a ver que usted gastará más por no haberlo alimentado que por alimentarlo bien. Si Jesús nos dijo que este es el pan que da vida y no estamos comiendo de él, entonces no estamos creciendo. No estamos creciendo. No crecemos en gracia, no crecemos en amor, no crecemos en perdón, no crecemos en unidad. Vivimos peleando. Es triste que tener gente ya debiendo ser madura, 20 años en el evangelio, 30 años en el evangelio, pero 30 años siendo peleones.
bochincheros, no se pueden llevar ni con el uno ni con el otro. Pero usted le pregunta, ¿cuántos años tiene el evangelio? 20. Amén. Si no hay crecimiento, no hay madurez. Y el carácter de Cristo no es formado. Por eso tenemos en nuestras iglesias gente que se ofende de todo. Amén. Gente que se ofende de todo. Pelea por todo. Chismea de todo. Y este es el resultado de su retraso como creyente. Vamos a repetir esta línea. Por eso tenemos en nuestras iglesias gente que se ofende de todo, pelea por todo, se va por todo, chismea de todo. Y este es el resultado de su retraso como creyente. Amén. ¿Usted no se ha topado con niños que divulgan todo lo que pasa en casa? Usted no le pregunta nada, pero usted ya sabe hasta la vida del perro en esa casa. Porque son niños. No miden, hablan. Mi mamá hizo esto, mi papá dijo esto, a la vecina de acá. Saben de todo mundo porque son niños. Lo cuentan todo. Ese chisme, o esa vida de disensión, no es el resultado de su falta de crecimiento y de carácter como creyente. Amén. Un discípulo tiene su carácter formado. Un discípulo que tiene su carácter formado, y reciba esta palabra por favor. Un discípulo que tiene su carácter formado es muy difícil que se ofenda. Voy a repetir. Un discípulo que tiene su carácter formado es muy difícil que se ofenda. Y si se ofende, no duerme con ella. Un discípulo que tiene el carácter formado no está envuelto en chismes. Miren, el chismoso siempre busca un cuaderno blanco donde escribir. Lo mismo el que habla mal. Buscan hojas blancas. Y el problema es que todavía existen hojas blancas para esos chismosos. Le encanta oír de la vida de todo el mundo, oír de la vida ajena, enterarse de todo. Son niños espirituales. No han crecido, no se han desarrollado como creyentes. Tienen un arte para encontrar todos los errores de sus hermanos. Ahí sí son bien proféticos. Tienen discernimiento agudo. Pueden descifrar los demonios de todo el mundo. Y si ese te cuenta los demonios de todo el mundo, créeme que no es espiritual nada. Y no te dejes engañar. Uy, el hermano tiene un discernimiento que sabe hasta los demonios de las cucarachas que duermen en la casa del vecino. No es nada espiritual. Porque el que es espiritual, dijo Pablo, restaurarla con espíritu de mansedumbre. O sea, los espirituales son restauradores, no destructores. Los que son espirituales unen, no dividen. Los que son espirituales aman, no se odian. Y aman a pesar de las diferencias. Oh, yo cuánta diferencia soy de mi hermano. Yo soy más guapo. Lo amo, yo sé que él me ama. Nos amamos. Cuántas veces nos peleamos. ¿Sí o no? Era un ring. Mortal Kombat nos quedaba corto. Nosotros jugábamos pelota hasta sacarnos sangre como que estuviera jugándonos la copa del mundial. Pero al rato nos íbamos a comer hamburguesa, íbamos a comer donde Gavino, nos íbamos donde el Coqui, nos íbamos al cine con Junior a ver Silent Hill a las 12 de la noche. ¿Dónde está Junior? Pecamos todos. A las 12 de la noche, una película de terror en 3D, imagínense. Que yo veía esa hacha en mi nariz.
Podemos ser muy diferentes, pero el que es espiritual se ama. Porque el amor cubre, no un error, multitudes. O sea que el amor es más fuerte que la multitud de errores de tu hermano. Y no esperes solamente ver en tu hermano un error para amarlo. No, espera ver multitudes de ellos y ámalo. Aquí hay multitudes de errores, aquí en este hombre. Espero que me ame. El amor cubre todo eso. Decide amar que ver los errores. Decide abrazar que ver las diferencias. Amén. Porque para ese hermano más le pesa conservar una hermandad que destruirla por sus diferencias. Es que yo pienso así, es que yo soy así, yo no me llevo con él porque él tiene otra forma de pensar. Pero tienen el mismo Cristo adentro, y eso debería de unirlos. Podremos ser muy diferentes, pero nos amamos. Podremos incluso hasta sacarnos la lengua, pero amamos. Podremos no concordar con muchas ideas, pero nos amamos, estamos ahí. Amén. No es posible que usted abrace al borracho y no pueda abrazar a un santo hermano con errores. Porque aunque con errores, pero es santo, lavado por la sangre de Cristo. No pueda conversar con un hermano, pero conversa con el adúltero del jefe. Y se lleva bien con ellos y le hace la tacita al café para no perder el trabajo. Pero a su hermano santo, lavado por la sangre, no le puede ni servir. Que se venden. Amén. Es muy difícil que se ofenda. No esté envuelto en chisme. Y aunque lo llamen Satanás, no se va del Señor. Oh, Pedro, que sí que tenía carácter para recibir de su maestro este trato. Apártate de mí, Satanás. Y Pedro le responde: este diablo no se va a apartar, porque este diablo necesita este Cristo. ¿A dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pero hoy me voy de la iglesia porque fulano me sacó la lengua. El pastor no me saludó, no me abrazó. Esta iglesia es un chorrón de hipócrita. Para ti todavía hay espacio. Hay espacio y hay todavía sillas VIP. Hay que espacios vacíos adelante. Por todo se van. Si el líder lo miró mal, si el líder se expresó mal, si el hermano lo trató mal, el diablo lo vive tratando mal. 20 años y están felices allá afuera. Aunque lo llamen Satanás, aunque lo corrijan fuertemente, él no se va del Señor. Siempre dirá: ¿a dónde me voy a ir? No tengo otro lugar, Señor. Un verdadero discípulo persigue las palabras de vida eterna de su maestro. 4 y no último. ¿Está listo? Pocos están quedando sin aliento. ¿Están listos? 4. Discípulos forjados en la arena de la tribulación. Forjados en la arena de la tribulación. Hechos 14, 19. Quiero ver esos hombres y mujeres con ese carácter, jóvenes con ese carácter. Un día me dijeron mis pastores que no querían hablar conmigo, y resulta que no me fui de la iglesia. A muchos de mis hijos les digo: ustedes se han sacado la lotería conmigo. Dios desarrollándome fiel, un corazón fiel con una dureza, muchas veces con injusticia, con malos tratos, con griteríos, con coscorrones y con anillos, con reglas, arrodillados en el altar en un ensayo de músico, de rodillas porque te iban dando palos por atrás.
en las manos. Ustedes saben, están más crucificados que Cristo. Pero Dios desarrolló un corazón fiel. No nos rajamos, no nos fuimos, tampoco nos dio la chiripiolca. No dejamos de amarlos, los honramos, nos sembramos, les servimos hasta el último de nuestros días con ellos. Pero ese carácter es muy difícil de encontrar hoy. ¿Será que Dios nos preservó para ayudar a una nueva generación? ¿Será que Dios permitió todo esto? Que los David tuvieran un Saúl, que aprendieran a esquivarse las lanzas. Porque Saúl, cada vez que lo invitaba a David, lo tenían en la mesa David. Saúl acá agarraba una lanza y ¡fum! Y David ¡fua! Y seguía ahí sentado comiendo su presa de pollo. Le lanzaban otra y se esquivaba. ¿Y sabe lo que él decía? No voy a tocar a los ungidos. Oh, qué gran corazón. Por eso tenía un corazón para todo un reino. Pero ese carácter, hoy tu líder no te tira lanza, solo te corrige y va hablando en lenguas infernales. Hay gente que como cascarita de huevo, porque no sabe si van a venir al otro culto o ya no. Por eso los discípulos no tienen una camisa de todos los colores del arco iris para tratarlos así. Los discípulos deben tener un emblema, una cruz pesada y rústica, porque si aguantan una cruz, aguantan una corrección, aguantan una tribulación, aguantan cualquier problema. Pastor, es que la carga de mi hogar es pesada, por eso es hombre. Porque si usted no pudiera llevarla, ¿no le parece que su mujer debería tener los pantalones? Amén. Oh, yo no creo a Pedro Merena. ¿Cómo se llama? Con la canoa mojada. Si aguantó que su maestro dijeran Satanás, él después se desquitó con Satanás y andaba echando fuera todo demonio. Ese carácter, estar dispuesto a morir de cabeza por su Señor, que dijo: si me van a matar, no sea como mi Jesús, míreme de cabeza. Y murió crucificado, pero cabeza abajo. Después llevan a Pedro y a Juan ante el concilio, le dan una buena latiguiza y salen sonrientes. ¿A ti cuál te duró? A mí me dolió más la tercera, a mí la quinta. Y dice que ellos salieron alegres de haber padecido por su Señor, contentos. Hoy por padecer por Cristo no nos dibuja una sonrisa. Ya no puedo, pastor, voy a tirar la toalla, pastor, ya no doy, pastor, ore por mi pastor, me estoy muriendo por mi pastor. No, ese carácter no es el de un discípulo. Amén. Encuentran a Marta llorando. Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado ¿a quién? Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, imagínense la condición de Pablo en el piso, para ellos imaginar que estaban muertos. O sea, no fueron unas piedritas chiquitas que usted encuentra en los parques. Lo apedrearon. Muy posible Pablo desmayado en el piso, sangrando, y todos pensaban que estaba muerto. No se movía, no respiraba. Pero rodeándole los discípulos. Es que los discípulos no dejan a su maestro. Los discípulos son guardianes. Los discípulos son protectores. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y el doctor le dijo que repose 15 días.
para sacarle los puntos. Que se descansó 3 meses para que los huesos se suelden. O dígale a este pastor si yo me esperé 15 días para que se... Un día me pusieron los tornillos y al otro día estaba haciendo, fue por mí. Y con mi mamá con el corazón en la boca diciendo, ¿y a qué hora se le salen los clavos? Pedro un día casi muerto y al otro día se fue a predicar. Y al día siguiente, no después de 15, no después de 3 meses. Hoy me voy a dar el lujo de llegar el domingo tarde porque yo trabajo 6 días y madrugo. Y el domingo voy a llegar a las 11 a la hora del pastor porque tengo derecho a descansar. Si tuviera Pablo, te hubiese dado con la misma piedra que le dieron a él. Y te hubiese dicho, flojón que eres. Yo le diría, Señor, yo oro todos los días temprano, déjame dormir hoy hasta las 11. Ese carácter se tiene que formar. Que evangelismo social todo un sábado, el domingo culto temprano estoy yo ahí. No que se predica el sábado hasta la noche y el domingo no llegan. Están cansados de predicar. Al otro día Pablo salió con Bernabé para Derbe. Aquí tenemos el fiel ejemplo de una hermana, de una hija, que aunque con problemas en sus pies predica. Muchos todavía estuvieran esperando que le nazca pie nuevo para predicar. Tengo hijos aquí sin amígdalas y predican. Estoy infectado, pastor, no voy a poder predicar porque tengo las amígdalas inflamadas. Uno ni las tienen y predican. Amén. Pastor, me da vergüenza porque me falta un diente. Su pastor no tenía dientes y predicaba. ¿Sí o no, Ginger y Chana? Chimuelo y todo predicaba. ¿Sí o no? ¿Usted se acuerda, no? Bien feo que era su pastor. Sí, dice. Sin dientes, pero predicando a causa de un accidente. Y después de anunciar, mira, ¿a qué fue Pablo? Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, qué tremendo. Un día lo matan y al otro día estaba levantando nuevos discípulos. ¿Será que tendremos esos discípulos aquí? Que un día están sufriendo y llorando, pero al otro día están levantando más discípulos. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, al mismo lugar donde los apedrearon. ¿Y qué fueron a hacer? Ténganme en pena, sufrí por Cristo, tengo problemas, nadie me quiere, todos me odian. El que había sufrido salió a confirmar los ánimos de los discípulos, a exhortarles a que permaneciesen en la fe y a decirles con sangre por aquí, Pablo, con una cogida de puntos por la ceja, con una costilla rota, a decirle a los discípulos: es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Quien se lo estaba diciendo no era un hombre que no había sufrido, era un hombre que ayer sufrió, que ayer así lo matan, y vino a decirme que eso era necesario, que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Que si el problema que tienes en casa a causa de Cristo, Dios venga y te diga: es necesario, tranquilo, es necesario, sufra. Es que no me quieren, es que no me aman. Pablo te dijera: permanezca en la fe, anímese, porque eso es necesario. Hoy tenemos una iglesia que huye del sufrimiento, que huye del dolor, llora de él, pero estos discípulos sacaban provecho de ello. Confirmando los ánimos de los discípulos.
porque los ánimos se pueden debilitar. Pero los de carácter formado son los que restaurarán el carácter de otros que también están sufriendo. Amén. Por eso me pesa muchas veces el corazón y muchas veces me ven un poco molesto o indignante de cómo aquí entre la misma casa nos olvidemos de nuestros hermanos que también sufren. No los llamamos, no nos visitamos, no hacemos nada por ellos, porque ellos también luchan, también tienen batallas igual que la suya, igual que la mía. Usted no me ve aquí todos los días que yo predico trayéndole pena y que usted me tenga pena porque yo sufro, porque yo esto, porque yo lo otro. No, de ninguna manera. Capaz sufriendo, voy y visito a alguien, oro por alguien, restauro a alguien, voy y amo a alguien. Esta arena es de la que muchos huyen, pero es ahí donde Dios, es ahí donde se está dando vida a otros. Por Jesús estos apóstoles estaban dispuestos a sufrir, porque sobre estos apóstoles se apoderó el deseo de Dios. El mejor tiempo para reproducirnos es cuando estamos en la arena de la tribulación por causa de Jesús. Si todavía no hemos saboreado esta arena, le invito a que la saboreen. Es lo más satisfactorio. Oh, me acuerdo que un día se me levantó media iglesia por 2 hijos espirituales aquí. 4, perdón, ya lo vi. 4. Un día me dijeron: no recibas a Antonio, no recibas a Gladys, no recibas a Sandra, no recibas a Rafael, porque ellos son esto, lo otro. Me hablaron cualquier cosa, nada bonito. Y yo les dije: pero la iglesia es pública, puede ir cualquiera. Si damos permiso, si le damos puertas abiertas al borracho, al drogadicto, al mujeriego, ¿por qué no le podemos dar puerta abierta? No, es que ellos te la van a dividir la iglesia, ellos esto y lo otro. A final de cuentas les abrí la puerta. Uy, como que desperté el infierno. Comenzaron a atacarme, a hablar de uno entre los pastores. Fue una persecución dentro de una misma iglesia, por amor a unas almas, de la cual yo no les dije que fueran a mi iglesia, ni a mi mamá le pedí que viniera a mi iglesia. A nadie de los que vinieron a otra iglesia, de los que saben lo que estoy diciendo, les pedí que vinieran a la iglesia. Vinieron por dirección de Dios, creo yo. Por causa de Jesús. Pedro y Juan sanaron a un cojo. Por sanar a un hombre lo mandaron preso. ¿Estamos dispuestos a eso por almas, por Jesús? ¿Aguantar las piedras? ¿A que hablen de ti? ¿A que murmuren de ti? ¿Por otros? Amén. Miren lo que dice Mateo 5:10. Este sí que es muy alentador. Lo va a animar enorme, lo va a elevar hasta el cielo. Mateo 5:10. Fortalezca su fe con esto. Bienaventurados los que padecen por causa, me gusta, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino es de gente sufriente y violenta. Voy a repetir: el reino de los cielos es para gente sufriente y violenta. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gloria a Dios, porque yo estoy en el verso 10, 11 y 12. Por eso estoy tan feliz. Oh, los que me conocen, mi esposa sabe lo que yo no estoy exagerando a nada. Aquí tengo hijos que los pusieron en contra mío, mintiéndoles. Creo que desde que están aquí no he armado mensaje, ningún mensaje en contra de ningún pastor.
indisponiéndolos. A uno lo iban a enviar para ponerme una iglesia al lado y terminó siendo un hijo espiritual. Lo enviaron porque estaban mandando un grupo de Evangelio Cambia al frente de la iglesia donde yo la tenía. Iba a enviar a uno a poner una iglesia al lado. Pero gloria a Dios, que Dios fue más fuerte y más poderoso. Bienaventurados sois cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dile que a tuyo, alégrate cuando mientan de ti a causa de Cristo. Mira lo que le dice a ellos: gócense. Yo estoy alegre. Yo sí estoy gozoso de haber padecido por Cristo y seguir padeciendo por Él. Gozoso, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús no nos miente. Pasaremos aflicciones a causa de Jesús, pero no nos concentremos en el sufrimiento, sino en el gran galardón que nos espera. Si hay alguien aquí sufriente por Cristo, hay un gran galardón que le espera. Si por Cristo la familia le dieron la espalda, hay un gran galardón que le espera. Bienaventurado eres. Amén. Y ahora sí, 5 y último. Mateo 28, 16. Pero los 11, quinto punto, los discípulos dan a luz discípulos. Ya conmigo, discípulos dan a luz discípulos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced. ¿A quién le pidió que hiciera discípulos? A discípulos. ¿A dónde? Imagínate, a todas las naciones, y muchos no van ni por siquiera por su cuadra. Id y haced discípulos. ¿Sabes cuándo descubrimos los discípulos que somos? Cuando estemos dando a luz otros discípulos. Porque los discípulos se reproducen de acuerdo a su especie. Los discípulos dan a luz discípulos. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. ¿Con quién va a estar Jesús? Con sus discípulos hasta el fin del mundo. Amén. La gran tarea que Jesús dejó a sus discípulos es que se reprodujeran en otros. Mira el que está al lado tuyo y dile: ¿en quién te has reproducido? ¿Cuántos discípulos ha dado a luz? El legado o la continuidad es solo para los discípulos y no para las multitudes. Dios le confió el legado a unos pocos, y estos pocos fueron efectivos. Dieron a luz discípulos. Ellos, encerrados en 10 días en una casa de oración, estaban dando a luz 3,000 almas para Dios, que más tarde se convirtieron en discípulos. Buenos discípulos darán a luz buenos discípulos. Malos discípulos darán a luz malos discípulos. Discípulos mañosos darán a luz discípulos mañosos. Discípulos que no diezman darán a luz discípulos que no diezman. Discípulos ásperos darán a luz discípulos ásperos. Usted se reproduce tal cual es usted. Amén. Amén. Mis hijos, unos tienen el carácter de la mamá, otros tienen el carácter del papá, el temperamento de la mamá, el temperamento de la mamá, del papá, gustos del mamá, gustos del papá, pero son nuestros. Si tú eres fiel, darás a luz discípulos fieles. Si tú eres un chismoso, te rodearás de chismosos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que todo buen árbol da buen fruto. Todo buen árbol da buen fruto.
Que el cementerio no siga lleno de gente talentosa, pudiendo haber dejado como legado su talento. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. 37. Entonces dijo a sus discípulos. ¿Qué le dijo a sus discípulos? A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Obreros pocos. Diga conmigo, obreros habían pocos. ¿Y qué le dice a los discípulos? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En el capítulo 10 a los mismos 12 los envió a predicar. O sea, ¿cuáles eran los obreros que estaban orando? Eran los discípulos que Jesús estaba formando. Amén. No hay tal cosa que alguien se nombre discípulo del Señor y no corra tras las almas. No hay tal cosa. Puede ser un cristiano más, un creyente más, puede ser alguien que asiste a los cultos, pero un discípulo persigue las almas, porque ha sido bien enseñado por su maestro. Pero si no somos forjados en la oración, a los pies del maestro en las enseñanzas, nunca correremos tras las almas. Nunca correremos tras las almas. Amén. ¿Hay discípulos aquí? Así que el 2023 usted se va a reproducir y va a parir nuevos discípulos. Va a correr tras ellas. Pero fórjese en la cámara de la oración. Ahí. Fórjese en la palabra. No suelte la cruz, ni por muy pesada que parezca, ni por muy rústica que se vea. No huya de la arena de la tribulación, que es la única forma de poder dar vida. La única forma de poder dar vida. Amén. No se pone de pie.